Dios le bendiga a todos en esta noche. Estamos por aquí de nuevo, como de costumbre, siempre con el propósito de engrandecer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Pues como siempre venimos tratando de traer una palabra que sirva para la edificación de todos nosotros. Gloria a Dios. Primeramente les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestro hermano José Aníbal, que siempre está ahí, un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Qué bueno es cuando nosotros llegamos a esta convicción de que en verdad no hay nada en este mundo, no hay nada más importante que uno dedicarse a hacer la obra de Dios. Gloria a Jesús. Pues como siempre les hemos dicho, hemos tratado de hacer lo que Dios nos manda, hablar del Evangelio. Y el Señor ha tratado conmigo, porque fíjese qué es lo que está pasando, que si nosotros nos llevamos de lo que está pasando en el mundo y queremos abarcar todas las cosas, yo tuve hasta que traerlo eso delante del Señor, porque es que hay tantas cosas que están pasando que son urgentes, que nosotros lo sepamos. Gloria a Dios, pero el Señor trató conmigo y el Señor me dijo que yo no puedo cargarme con esas cosas y que tenemos que vivir un día a la vez y que tenemos que, en verdad voy a seguir con el tema que Él me dio desde el principio, y es de que el hombre entienda cómo que funciona el plan de salvación del Señor. Gloria a Dios. Ustedes saben que siempre hemos estado haciendo énfasis con eso, que el hombre tiene que, tratamos de enseñarle las cosas fundamentales que usted tiene que saber acerca de la Biblia, lo fundamentales. Asimismo, como dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin usted saber estas cosas, es imposible que usted tenga fe, porque es que hay tantas cosas en este mundo espiritual tan profunda, que la peor de todas es que a usted se le dice que usted nace siendo hijo de Dios. Es como que cuando, en día pasado hablé de eso, del asunto de la falla de los vehículos que habían salido de la fábrica y la compañía lo estaba llamando para repararle los problemas. Pues así mismo es que usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios. Le voy a repetir eso para que usted sepa lo que yo le quiero decir. Usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios. Recuerde que cuando Adán y Eva, Dios se le apareció, lo fue a visitar. Para eso fue que Dios lo creó a ellos y lo puso en el huerto del Edén para que disfrutaran de todas las cosas. Y fue a visitarlo. Y cuando se encontró Dios con la sorpresa de que ellos habían pecado, Dios le dijo a Abraham, claro, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Entienda esto. Quiero que usted se grabe eso. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, cuando usted y yo nacemos, usted y yo llegamos a esta tierra, ¿verdad? Entonces, recuérdese que ya la tierra hay una maldición sobre ella. ¿Por qué? Porque Satanás es que ha tomado el control de la tierra. Satanás tiene un derecho legal, como siempre le hemos dicho. Entonces, cuando usted y yo llegamos a esta tierra, llegamos con una maldición sellada, con un sello que dice maldición. ¿Entiende? Entonces, por eso fue que vino Jesucristo. Entonces, lo que estamos estudiando es cuando el hombre peca, eso se lo tenemos que repetir, el hombre queda bajo el dominio de Satanás, pero Dios nunca ha dejado al hombre solo. Recuérdese que en esa misma escena,
cuando el hombre pecó, Dios dicta la sentencia y dice cómo es que se van a llevar las cosas. Dice que la tierra iba a ser maldita, pero también dice que iba a haber una forma en que se iba a romper esa maldición. La guerra entre la mujer y la serpiente que representa a Satanás. Entonces luego aparece María, esa es la mujer. La descendencia de la mujer es Jesucristo. Jesucristo nace en la tierra, nace del vientre de María, aquí mismo en la tierra, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de que la tierra fue maldita, pero había una esperanza, había una solución que Dios había decretado que iba a romper esa maldición, y que era el hijo de la mujer. Esa mujer resultó en el camino, en el tiempo que Dios tenía señalado que era María. Hasta el momento no se sabía de nada, simplemente estaba la promesa de Dios que una mujer, usted ve, una mujer, no se sabía quién era. Es lo mismo de lo que estamos hablando en estos días, que la agenda está tan acelerada, la agenda del anticristo. Un hombre que va a tomar el control, va a ser el presidente, por así decirlo, para que usted no entienda, va a ser el presidente del mundo entero, pero ese hombre no se sabe quién es. Asimismo no se sabía, era una mujer que iba a nacer, que iba a dar a luz a quien iba a derrotar a Satanás en la cruz de Calvario. Esa era María, que el único que lo sabía era Dios, y cuando llegó su tiempo señalado, se acercó a ella y le dejó saber. Ella dio a luz a Jesucristo. ¿Entiende? Le aclaramos esto con el asunto de María, porque hay muchas falsas doctrinas de María. ¿Entiende? Entonces tenemos que llevarlo claro. Para que usted no simplemente oiga, sino que escuche y se interese en aprender. Recuerde que siempre le hablamos con la Biblia en la mano, le llevamos las cosas claras, le citamos dónde estamos leyendo, dónde dicen las cosas, cómo dicen las cosas, y estamos dispuestos a sentarnos con usted y con quien sea para aclararlo y para demostrárselo con la Biblia en la mano. Aparece Jesús. Ya Jesús rompió la maldición. Pero ¿qué pasa? Que antes de eso, Dios eligió un pueblo, porque el hombre no conocía a Dios. El hombre no conocía a Dios. El hombre lo que conocía era dioses que le fabricaban y se lo imaginaban. Me perdonan los que se cansan de escuchar estas cosas, pero es que tenemos más gente que están entrando. La emisora entra mucha gente diario, y también por aquí por Facebook entra mucha gente diario, y lo puede escuchar cualquiera, ¿entiende? Entonces Dios elige un pueblo, pero antes de formar ese pueblo, elige un hombre forastero. Eso es lo que estamos estudiando, un hombre para formar esa nación. El hombre tenía 75 años cuando Dios lo llama. Su esposa tenía unos 65, creo que le lleva 10 años exactamente. Él no tenía hijos y ella era estéril. Vamos a revisar ciertos puntos para los que van entrando. Entonces Dios llama a este hombre que no tenía hijos con su esposa que era estéril, lo llama de una tierra de donde se practicaba todo tipo de idolatría, porque eso era lo que el hombre conocía. Entonces Dios se le aparece como un ser sobrenatural, que Él lo es, obviamente. Dios se quiere dar a conocer con este hombre. Cultiva una relación directa con este hombre y le demuestra a él que él es el Dios verdadero, porque le hace señales y prodigios, se le aparece y le demuestra a él que no vale la pena seguir creyendo en los dioses que él estaba acostumbrado, que son dioses imaginarios como la luna, las estrellas, las galaxias, y que esto y que lo otro, y además los dioses que le fabrican. Dios se le demostró como el verdadero Dios en lo que Él es, el Dios verdadero, el Dios vivo. ¿Entiende?
Entonces Dios fue tratando con este hombre y le ofreció a él que dejara, le dijo que dejara todo, porque él lo iba a bendecir y iba a formar una nación grande. Y tiene 75 años, cosa que es difícil, ¿verdad? Qué bueno que usted lo sabe, que es difícil, pero para los hombres. Por eso siempre le hemos dicho que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura y hay que discernirlas por el Espíritu. En Dios no existe la lógica, porque Él es soberano. Él hace como Él quiere y cuando quiere. Este hombre que tiene 75 años viene con una mujer que es estéril. Dios le hace una promesa que de él iba a ser una nación grande y bendecida, y por medio de él serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la promesa? Lo que le estaba diciendo, que por medio de él se iba a formar el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando naciera Jesucristo, entonces ahí era que iba a pasar la bendición, porque Jesucristo es descendiente de Abraham según la carne. ¿Me entiende? Es bueno que usted lleve esas cosas claras. Jesucristo es descendiente de Abraham según la carne, pero luego, cuando muere en la cruz del Calvario, que él resucita, Jesucristo vino aquí con las dos naturalezas. Es bueno que usted sepa eso, que Jesucristo fue hombre y Dios a la vez, aquí en la tierra. ¿Entiende? Entonces, ya cuando el último sacrificio, lo último que le faltaba al hombre para poder ser salvo y cumplirse entonces la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que lo iba a ser padre de muchedumbre, padre de todas las naciones. Entonces es por eso, es en Jesucristo. Él fue el padre de los israelitas. Pero entonces, ya cuando llegue el evangelio a nosotros por medio de Jesucristo, entonces ya Él es el padre de muchedumbre. Entonces eso es bueno que usted lo sepa, porque hay muchas confusiones. Entonces, para que se rompa esa maldición en su vida, hay una condición. Para que usted se convierta en hijo de Dios, hay una condición de que usted tiene que ir por medio de Jesucristo. En la Biblia lo dice claro: a los suyos vino, y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron y a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Hay una condición. Y si usted sigue leyendo, Jesucristo es el todo y en todo en la Biblia. De Jesucristo se habla desde el principio, que se abre la Biblia, y se cierra hasta el final, que se cierra la Biblia, que se termina la Biblia. La Biblia es la palabra revelada, el verbo. La Biblia es la biografía de Jesucristo. ¿Me entiende? Por así decirlo. No tiene que ser necesariamente, pero quiero que usted se enfoque, en esto. En esto son las cosas principales que usted tiene que saber, que usted y yo nacemos siendo pecadores. Usted y yo nacemos con esa mancha, con ese daño en nosotros. Entonces, con esa pared que nos separa de Dios, que usted no nace siendo hijo de Dios. Se lo voy a repetir eso de nuevo, que usted y yo no nacemos siendo hijos de Dios, lamentablemente. Otra de la doctrina que se le enseña, el asunto del purgatorio. ¿Entiende? Eso es una falsa doctrina. Entonces vamos a seguir con el tema, porque tengo que terminar este tema, porque es un tema muy interesante y me he quedado, yo me siento como que me he desenfocado un poco, gloria a Dios, porque hay tantas cosas de qué hablar, que eso no es fácil, ¿entiende? Entonces vamos a entrar de nuevo en el capítulo 18, gloria a Dios. Vamos a dar un repasito para entonces entrar a donde nos quedamos, gloria a Dios. El capítulo 18, ustedes saben que empieza que Dios se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado
a la puerta de su tienda al calor del día. Y él alzó sus ojos y miró que habían 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda para recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua a lavar vuestros pies, y recostado debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como tú lo has dicho. Aquí lo que se está hablando claro es, recuérdese que Abraham, que Dios le había visitado varias veces y con diferentes propósitos, pero aquí viene el Señor y les reconfirma la promesa. Recuérdense que Abraham hizo como nos pasa a todos nosotros los humanos, que a veces nosotros queremos ayudar a Dios, o que a veces nos desenfocamos porque quizás no entendemos y no nos comunicamos y sabemos cómo es que Él quiere trabajar claramente con nosotros. Recuerden que esta gente ya está un poco avanzado de edad, y allá se utilizaba en Israel la cultura de que el esposo, el jefe de la casa, se llegaba a la sierva. La sierva se le sentaba en las piernas de la jefa de la casa, y ahí el hijo que nacía se hacía como que era hijo de la casa, de la señora. Pero Dios no le habló de eso a él. Dios no le habló de eso a él. ¿Me entiende? Entonces aquí viene Dios a reconfirmarle, ya que ha nacido el muchacho, viene Dios a reconfirmarle el pacto, y viene, le hace la visita. Abraham sale deprisa, se dio cuenta quién era que estaba allá, y sale deprisa a ponerle atención, a ser atento con él. Entonces Dios le llega y le acepta todas la atención, la hospitalidad de Abraham. Qué bueno que nosotros también, cuando lleguen los siervos y los hombres y mujeres de Dios a nuestras casas, o que Dios se manifieste en nuestras vidas, qué bueno fuera que nosotros fuéramos hospitalarios, que nosotros reverenciáramos cuando llegue la visita de Dios a nuestra casa, ¿verdad que sí? Qué bueno, ¿verdad? Esto aparentemente era un poco después de la visita del capítulo 17. Entonces, dice que dijo Dios que Sara, en el 17:21 vimos que Dios dijo que Sara daba a luz un año después. Y entonces ahora todavía no está embarazada, ¿verdad? Así que no se puede pensar que es un par de meses después. Entonces, después Jehová se le apareció en el encinar de Mamre. Recuerde que el encinar eran los árboles. Creo que me parece que si no son tan robles, son tan importantes así como el roble, tan útil, no estoy seguro, pero era un árbol de esa categoría. Él está sentado en el encinar de Mamre, o sea, en esa finca de árboles. Recuerde que Mamre era el que estaba con él cuando estaban peleando con la gente de los reyes, y vino y se le apareció ahí. Entonces, hay muchos comentaristas que dicen que eso pudo haber sido Jesucristo. Usted sabe que a Jesucristo se le llama también el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿entiendes? Después, antes de Jesucristo encarnarse en el vientre de María, pues él se manifestaba y visitaba a los hombres y mujeres, como se le llamaba el ángel de Jehová. Entonces vemos también que Jesucristo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si ningún hombre ha visto a Dios jamás en la persona del Padre, pues entonces es posible que que Jesucristo lo visitara encarnado en otra persona.
¿entiende? O que él mandara el Espíritu Santo. El asunto es que el mensaje que había llegado estaba Dios en el medio, porque Dios tenía una agenda que venía desarrollando con este hombre, así mismo como tiene una agenda que quiere desarrollar con todos los seres humanos. Pues recuerde que Dios no hace acepción de personas. Por eso siempre les repetimos a ustedes que la Biblia se trata de que Dios se comunicó, se relacionó, llamó hombres y mujeres comunes y corrientes, así como somos usted y yo, comunes y corrientes. Por ejemplo, mire el apóstol Pablo, que era un hombre religioso, pero Dios conocía sus intenciones, que lo amaba a él, que amaba a Dios. Y mire que Pablo era un perseguidor de la iglesia, creyendo que la religión que le habían enseñado era la verdadera religión, la verdadera doctrina de Jesucristo. Y un día iba camino a llevar a cabo su agenda de azotar la iglesia. Pablo amarraba a la gente, le daba su pela y su palo, y hacíalo todo. La Biblia registra que él participó en la muerte de Esteban, cuando mataron a Esteban. Entonces, vemos cómo que Dios no tiene acepción de personas, y por bueno Dios no nos llama a ninguno, porque si fuera por eso, Dios lo que hubiese tenido que hacer era exterminarnos a todos, porque ninguno somos buenos. Ni aún Jesucristo se aceptó el calificativo de bueno, porque él estaba aquí representando al hombre. O sea, él vino como un hombre y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo, que es Dios. ¿Entiende? Entonces, vemos que Dios no llama, Dios no hace acepción de personas. Usted que está escuchando ahí, si usted ama a Dios, no importa lo que usted haya hecho. Les repito lo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un criminal defendiendo la religión, y Dios lo llamó y se le presentó. Jesucristo el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, es Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Entonces, el que persigue la iglesia de Jesucristo lo está persiguiendo a él. Entonces, Jesucristo, como veía en su corazón, en el corazón de Pablo, cómo él amaba a lo que él había aprendido y creído. Entonces Jesucristo le dio su par de pecosones, por así decirlo. Ustedes saben la historia, usted lo puede leer eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, creo. Y ustedes saben que lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, después tuvo que andar tuntuneando, después tuvieron que ir a casa de este hombre, creo que era de quién era, de Zafira o Ananías. Bueno, uno de ellos ahí, no lo tengo en mente, e incluso el hombre que Jesucristo llamó para que orara por él y se le cayeran los ojos, o sea, la escama de los ojos, que recuperara la vista, le reclamó a Jesucristo, al Señor, y le dijo: pues, oye, pero ¿y en qué es lo que tú me quieres poner? Pues si ese es un criminal. Y él le dijo, Jesucristo le dijo: no te apures, que yo estoy bajo el control. Yo le voy a enseñar a él lo que hay que sufrir por mi nombre, las lágrimas que hay que derramar por mi nombre, porque los que amamos a Dios, lo que nos decidimos por él, tenemos que sufrir, hermano. Aquí, de una manera u otra, usted va a tener que sufrir, usted va a tener que ser probado. Así es que olvídese del evangelio que se vive hoy, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del libertinaje, el evangelio de esto y de lo otro. Olvídese de eso. Jesucristo dijo muy claro: he aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobo. Ya usted sabe. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces sigue hablando. Dice: he aquí que 3 varones que estaban junto a él. Como le decíamos, nosotros no sabemos si Abraham se dio cuenta de inmediato de quiénes eran estos 3 visitantes, aunque Jehová, en la persona de Jesucristo, le apareció a Abraham 2 veces, por ejemplo en Génesis, en el capítulo 12, capítulo 7, el versículo 7, y también el 17:1.
no sabemos si, en verdad no sabemos. El asunto era que tenemos que saber que la visita era de Dios. No sabemos si era, si fue Dios encarnado en alguien, que Dios le mandó los ángeles. El asunto es que Dios estaba tratando con Abraham. Ese dato yo no lo tengo muy claro. O sea, yo no lo tengo en la mano ese dato, pero lo importante es que Dios estaba tratando con él. Gloria a Dios. Y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Recuérdense que en aquella época, en aquella cultura, eran hombres que eran hospitalarios. Y bueno, ya Abraham tenía una conexión, usted me entiende. Ya Abraham estaba a la expectativa. Abraham estaba a principio de un proceso que se había comenzado, y Dios trataba con él, y Abraham estaba ya con los ojos, con el oído y con el corazón dispuesto por si acaso se movía cualquier gloria, ¿usted me entiende? Y así es que nosotros tenemos que estar, gloria a Dios. Y aquí vemos entonces del 18, del 6 al 8, que entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde Sara y le dijo que rápidamente que le preparara comida. Eso fue lo que hizo. Entonces mandó a buscar los becerros y le dijo que fueran becerros tiernos y buenos, ¿entiende? Porque eso es una característica que nosotros tenemos que tener, que a Dios tenemos que darle la primicia. Y el tiempo nuestro es lo principal que nosotros tenemos que saber administrar para dárselo al Señor. Sí, hermano, se lo voy a repetir eso. El tiempo es la principal primicia que nosotros podemos darle. Recuerde que en el Antiguo Testamento era un sistema diferente, porque el hombre no conocía a Dios, pero ya Dios habita aquí en la tierra con nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Recuérdese que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento y no es como hoy. Después que ya se rompió el velo, ¿entiendes? Después de que Jesucristo murió en la cruz de Calvario, pues ya entonces usted y yo tenemos acceso para entrar directamente. Cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, pues entonces el Espíritu Santo viene y entra en nosotros. Nosotros somos el templo de Él y Él habita y vive dentro de nosotros. Entonces por eso es que usted ve los cambios que produce el Espíritu Santo, porque recuérdese que hay solamente dos espíritus, y esos espíritus son los que dirigen al hombre, lo que inspiran al hombre. Usted hace lo que ese espíritu le dice que haga, ¿entiende? Por eso es que usted ve el bien y ve el mal, y no hay más nada. No hay regulares, ni hay peores, ni hay nada. Hay un bien infinito y hay un mal infinito. Un bien que no tiene límite, que no tiene grado, que es interminable, y hay un mal que no tiene grado tampoco, que es interminable, que es innumerable. ¿Me entiende? Eso es bueno que usted lo sepa, que no hay término medio. Hay solamente dos espíritus, y Jesucristo dijo muy claro: el que no es conmigo es contra mí. Gloria a Dios. En Génesis entonces seguimos, vamos a tratar de terminar este capítulo hoy. Génesis 18 del 9 al 10, vemos que Dios vuelve a confirmar su promesa de un hijo. ¿Entiendes? Recuerde que ellos habían, aparentemente, ya Dios tenía un hijo. Ya Abraham tenía un hijo. Es posible que Sara tomara esa decisión, recuerde, porque quizá como ya Dios le había prometido a este hombre que no tenía hijo, y ella siendo estéril de 65 años, entonces es posible que ella, bueno, ya tenía más edad cuando viene esto pasando. Entonces es posible que ella, quizás hasta por culpabilidad, ella se sintiera y dijera: wow, pero el problema de aquí soy yo, porque yo soy estéril. ¿Entiende? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces nosotros nos menospreciamos.
Muchas veces nosotros, nuestra autoestima está bajita y medimos a Dios de acuerdo a nuestras capacidades y no dejamos que Dios actúe. Dios anda buscando hombres y mujeres con todos los defectos que somos, con todas las precariedades que nosotros tenemos, y Dios lo que anda buscando es gente que se atrevan. Gente que se atrevan. Gente que digan la palabra. Que nosotros no, mire, todo el mundo sabe que nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, yo, imagínese usted, un hombre de donde vengo yo, que yo lo que era imagínese usted, ni me voy a decir de lo que yo era. Todo el mundo sabe, pero Dios ha sido el mismo todo el tiempo. Y Dios puede usar, recuérdense que a Balaam Dios usó una burra. Oiga, una burra utilizó Dios para hablarle a Balaam. Entonces, ¿por qué no nos puede Dios utilizar a nosotros? Lo que usted y yo tenemos que hacer es creerle, sacudirnos. Dios nos ha llamado a nosotros para hacer cosas grandes, así mismo como llamó a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera. Es para nosotros. Eso, mire, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo que hizo con Abraham, eso lo está. Para eso usted y yo hemos sido llamados. Ya el pueblo de Israel ya fue formado por la persona de Abraham, o sea, como inicio. Pero usted y yo hemos sido llamados para formar naciones de nosotros. Es para eso que Dios nos llama. Dios no anda buscando hombres que piensen ni nada de eso. Dios lo que anda buscando es hombres que cierren los ojos, que le digan que el reino, que crean la palabra que dijo Jesucristo, que el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Entiende? Que habiendo encontrado una mercancía, fue y vendió todas las otras y lo invirtió todo en esa mercancía. Se lo puse bien claro, bien bueno, bien fácil de entender. ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Que usted y yo digamos, pero yo he desperdiciado toda mi vida buscando en este basurero. Y cuando usted y yo nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que soporta, que sustenta, que fortalece nuestros corazones, que nos llena de vida, de gozo, de salud, de todo, como lo ha hecho con nosotros. Entonces Dios lo que anda buscando, hombres y mujeres, que digan, ya me voy por aquí. Por el camino estrechito. No es bueno, es fácil, ¿verdad que no? Ese caminito es estrechito, pero vea, el aguante de todo ahí, hermano. Esforzado y entrar. Eso es lo que dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Hermano, que el gozo viene, el gozo viene. Yo quiero que usted se sacuda, que usted reconozca que todo aquí en este mundo es falso. Aquí no hay nada que buscar, nada. Miren lo que tienen dinero, el dinero. ¿Usted sabe por qué yo le hablo del dinero? Le hablo del dinero. Hay dos cosas que Satanás utiliza para distraer, el dinero. Y mire cómo terminan los que tienen dinero. Tienen hasta que quitarse la vida. Muchas veces, ¿por qué? Porque dicen, pero ven acá, ¿pero qué es lo que es la vida? Porque yo tengo dinero para comprar el mar. Porque tengo para comprar los ríos. Tengo dinero para comprar todo. Digo, si le van a poner precio, ¿entiendes? Si le van a poner con precio. Pero el mar y el cielo y las cosas no tienen precio, si no tienen valor, ¿entiendes? Las cosas que tienen precio son las que se compran con dinero, ¿entiendes? Y por eso que ellos terminan endrogándose, adictos a todas las cosas, terminan locos, terminan enfermos. ¿Por qué? Porque dicen, pero ¿y qué es lo que es la vida? ¿Te entiendes? Por el dinero y el dinero. Y eso es lo que Satanás utiliza. Y lo otro es de que la buena vida, los placeres de este mundo, el descuido de este mundo, la distracción. Que muchas veces hay gente que vive en la vida y ellos ni saben cómo viven, como que no tienen ni una decisión propia. No, usted tiene que pararse. Usted tiene que pararse. Como usted no puede estar jugando pelota a nadie. ¿No recuerda dónde leímos en Proverbios? El rico y el pobre tienen una cosa en común, que a ambos los creó Jehová y ambos van para el mismo lugar. Eso es el diablo que ha creado
que ha creado los estatus y las clases sociales y los colores y lo bueno mozo y lo feo y qué sé yo qué. Mire, mi hermano, usted y yo somos dos modelos de Dios tan exclusivos que nadie le puede imitar esas huellas digitales que usted tiene. Mídasela con cualquiera, compáresela con cualquiera, y todos tenemos una sola propia, una propia. Así es que yo quiero que hay gente que se están levantando hoy en el nombre de Jesús. Hay barreras que se están rompiendo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Bueno, pues seguimos. Aquí vemos que Dios vuelve a reconfirmarle la promesa del Hijo. En el capítulo 18 dice, y le dijeron, recuérdense que se le aparecieron 3 varones. Le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y vemos que aquí, cuando él le dice, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara de la mujer tenía un hijo. Quizás nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios volvió a repetir esta promesa en tan poco tiempo después que hacía que le había declarado antes esa promesa? Y bueno, usted sabe que aquí aparentemente ya hacían unos 13 años y ahora viene a repetírsela 2 o 3 meses antes de ella quedar embarazada, ¿verdad que sí? Usted sabe por qué pasa. En Romanos 10:17 dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios nos conoce y Dios sabía que tenía que mantenerse calentándole el fogón, echándole leña al fuego, echándole la brasita a Abraham, porque nosotros nos olvidamos, nosotros nos descuidamos. Así nosotros tenemos que estar encendidos, tenemos que estar conectados siempre en las cosas de Dios, porque recuérdese, oiga bien lo que le voy a decir recuerde esto. Recuerde que usted y yo vivimos en un mundo que no tenemos que conectarnos. Usted y yo tenemos que desconectarnos de este mundo para conectarnos con Dios. Y por eso es que usted y yo tenemos que vivir conectados con Dios. ¿Entiende? Porque cuando usted se desconecta de Dios, no crea usted que usted tiene que irse a conectar para usted quedar en este mundo. Automáticamente usted se desconecta de Dios, usted queda conectado en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo, el mundo espiritual se mueve por los ojos, por los oídos, por la mente y por la boca. Desde que usted comienza a ver las cosas de este mundo, pues ya usted está conectado. O sea que yo no sé cómo explicar esto. No sé cómo explicar esto. Desde que usted se desconectó de Dios, ya usted está conectado en este mundo. Así es. Por eso fue que Pablo le dijo que ellos deben de estar orando siempre, con oración y con ruego. Pero no es que usted va a vivir de rodillas. Usted tiene que ir caminando, vivir su vida, si está en el trabajo, si está por aquí, si está por allá, pues usted tiene que ir lavando, cubriéndose con la sangre de Cristo, adorando y glorificando a Dios, meditando en la palabra para usted no distraerse. Porque entonces usted va a mirar cosas, y de que usted va a mirar porque usted no es ciego. Pero si usted hace así y mira y luego ve, ya entonces ahí hay problema. Entonces las cosas que usted oye porque usted no es sordo, ¿verdad que no? Pero entonces ya si usted la maquina, las cosas que usted oye y se le van al corazón, entonces después comienza a hablarla, ¿me entiende? Entonces por eso es que usted y yo tenemos que estar conectados. ¿Por qué? Porque hay dos espíritus solamente, y el que Jesucristo dijo claro, el que no es conmigo es contra él. Y por eso es que tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que congregarnos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ahí es que el Señor derrama salvación y vida eterna. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted se queda, mire, con ese asunto de la pandemia que está pasando ahora, hay un problema gravísimo, hermano, y la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse. Se lo digo honestamente, hermano. La iglesia lamentablemente
la iglesia le ha cogido más miedo al anticristo que temor a Dios. Eso es lamentable. Me perdonan que hablé así, pero es la verdad. Porque usted ve, ahora si usted me dice que usted vive preso en X sitio, está bien, Dios lo conoce, pero todo el mundo está haciendo su vida cotidiana, llevando su vida cotidiana, pero al templo no podemos ir. Usted ve, entonces ahí yo no lo estoy juzgando, ¿entiende? No lo estoy juzgando ni lo estoy castigando, porque ¿quién soy yo? Pero sí le estoy hablando, mi hermano, mire, muérase, pero muérase obedeciendo a Dios, desafiando. Muérase desafiando. Yo no le estoy diciendo a usted que se ponga a tentar a Dios, pero no deje de ir al templo. No deje de ir al templo, porque ese es el plan. ¿Usted cree que eso es otra cosa lo que está pasando? Esto no es... Mire, mi hermano, escuche bien esto. Esto es bien planeado. Esto no es una cosa, oiga, esto es para enfriar la iglesia. Esto es en el mundo espiritual. Esto es para cerrarle la boca a la iglesia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? No. No se quede sentado. No se quede sentado. Hay promesas. Si usted quiere ver al Dios que usted le sirve, léase el libro de Éxodo. Léase el libro del Éxodo para que usted sepa lo que vale estar si usted está en obediencia. Nosotros no somos cualquier cosa, ¿entiende? A mí me ha dado la cobija china esa, me ha dado 2 veces y a mí no me ha parado. A mí no me ha parado ni me va a parar en el nombre de Jesús. Yo me cubro con la sangre de Cristo y reprendo y ato y echo fuera toda malicia del diablo. Me cubro con la sangre de Cristo. Y los pulmones míos y lo que sea, yo no sé ni qué es lo que ellos están haciendo. A mí no me hable de eso. Que a mí no me detiene eso en el nombre de Jesús. Ahora, si el Señor me habla y trata conmigo, o mi pastor me habla, yo tengo que ser obediente, pero a mí no me detiene. Oiga, eso es una pelea que usted y yo estamos echando, ¿la vamos a perder? No, la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Que lo escuche el diablo y el demonio y todo eso cerdo, como dicen los morenitos. Todos esos cerdos que están con ese asunto. Que lo escuche el diablo y el demonio, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, hermano. Vístase de valentía y no pierda esa batalla, hermano. Que es al cuello que nos están tirando. Ahora di que están por bajar un poquito la guardia. ¿Tú sabes para qué? Para que le echen el asunto. Ahora para las LGL, las lecciones, ¿tú sabes? Las lecciones, cuando usted se rompe un brazo. Eso se llama lección. Si usted se lesionó un brazo. Pues por ahí vienen, usted sabe, ¿cómo es que se dice? Lecciones. Por ahí vienen. Y eso es lo que andan buscando. Tal vez se van a dejar engañar también. O léanse. Búsquense lo que estaban planeando en estos días. Lo que estaban planeando aquí en estos días. Investíguelo. Que era mejor morirse. Oiga lo que le voy a decir a usted. Una idea mía muy personal. No es una doctrina. Si eso se hubiese llevado a cabo, era mejor morirse un día antes. Si eso se hubiese llevado a cabo, lo que estaba pasando, lo que estaban tratando. La gente de Biligate. ¿Usted sabe? El teléfono mío, el número mío está en YouTube. Si usted quiere, tú sabes, porque yo no puedo hablar muy claro porque usted sabe que ellos tienen los detectores de radar. Tú sabes, hay que andar a velocidad baja porque, usted sabe, hay que ser prudente en la carretera, ¿entiende? Pero ahí está el teléfono mío. Eso de los gozos, tío. Y yo quisiera que usted supiera, oiga, yo quisiera que usted supiera las noticias que están pasando, oiga. Las cosas que están pasando en el mundo espiritual, en un estado, le estaban enseñando, oiga, cosas que usted no quiere ni saber de eso. ¿Entiende? Es mejor ni decirlo porque la gente se está creyendo que esto es un jueguito lo que estamos viviendo. Yo quisiera que usted se interesara. Escríbame por ahí, por el YouTube, que ahí está el número mío de WhatsApp. No entran llamadas porque es un número dominicano.
Y no tuve la curiosidad de ponerlo, pero por ahí me entran llamadas o escríbanme por ahí para yo decirle lo que está pasando. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, mi hermano. Déjese, sálgase, váyase de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre y siga la dirección de Dios, porque estamos viviendo un tiempo difícil. Difícil que estamos viviendo, un tiempo de guerra. De guerra. Que, mire, esto es fuerte. Gloria a Dios. Entonces, seguimos. Vamos a ver entonces en el 18, 11 al 12. Aquí vemos, dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Pues Sara entre sí diciendo, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Oiga, como le dijo Sara a su esposo, mi señor. Wow, mi señor. Mire la bendición de Sara. Gloria a Dios. Recuérdense que le hablamos de María, pero esta mujer no es una mujer cualquiera, déjeme decirle. Esta es una mujer de rango, pero mire cómo ella se refiere a su esposo, siendo mi señor ya viejo. ¿Entiende? Mi señor ya viejo. Qué bueno fuera que los matrimonios de hoy en día hubiera, no le estamos diciendo que usted se someta, porque ya eso es prácticamente pecado, de que usted se le humille al hombre. No estamos diciendo que usted se humille, pero qué bueno fuera si el orden de Dios volviera a la casa, volviera al hogar, cómo estuviera la familia. Búsquese, se lo voy a dejar de tarea. Búsquese los delincuentes. Búsquese las prostitutas. Búsquese todo toda la familia que no tienen problemas, porque ya no hay familia. Prácticamente, porque ¿qué es una familia? Un hombre, una mujer, un hombre que es un perro bravo en la casa, defendiendo su casa, trabajando, proveyendo en su casa, y la mujer atendiendo a los hijos y atendiendo la casa. Pero hoy se ha metido una cultura que ya eso es una ridiculez. ¿Entiende? Hoy hay una competencia. Hoy ya no podemos vivir humildemente, porque el vecino mío, porque el amigo mío, porque fulanito y porque sutano. Ya yo tengo que tener un vehículo de lujo, ya yo no puedo vivir en una casa humilde. Entonces tienen que irse a trabajar los dos. Se tienen los dos que ir a trabajar. Los muchachos no hay quien los cuide. Los muchachos hay que entregárselo a Juan de los Palotes. Y recuerde que los niños son un envase vacío. Siempre se lo he dicho. Los niños son un envase vacío. Y esos niños, esos envases, cuando usted toma una botella, por así decirlo, usted lo lleva y le echa vinagre. Y si usted se lo va a beber, eso no sirve. Si usted le echa agua potable, eso sirve. Si le echa gasoil, si le echa algo, el ingrediente que tenga ese envase es el que usted le echó. Pero cuando está vacío, después que está lleno, no entra más. Pero ya el que está ahí, ya eso es lo que contiene. Y eso es lo que va a brotar, a manar de ellos. Entonces los niños, como ya nos hemos dejado convencer del sistema que hay elaborado, el sistema del consumismo, porque recuérdense que le hemos dicho que hay un grupito que es dueño del mundo entero, de aquí, de esta tierra, y toda la producción son ellos que la tienen, directa o indirectamente. La materia prima y todo lo que se produce, ellos reciben los beneficios de alguna manera. Entonces nosotros nos hemos dejado llenar la mente de cucaracha y estamos viviendo conforme a las costumbres de este mundo, lamentablemente. Y vemos mucha gente que quizá en donde sea, principalmente los inmigrantes, como yo que soy un inmigrante, vemos mucha gente que se preocupan por tener mucho dinero.
metido en una iglesia y vaya a ver los hijos. Vaya a ver los hijos. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque no hemos, ¿sabe? No hemos profundizado. No hemos profundizado y nos dejamos engañar. Tenemos que competir. ¿Qué competencia ni competencia, mi hermano? Viva para Dios. Planifíquese. Hágase un plan, elabórese un plan. Hermano, pero trabaje para la familia. Viva para la familia. Defienda a su familia. ¿Qué usted hace con dinero si no tiene hijos? Si no tiene familia. O quizás por andar persiguiendo el dinero, usted se ha descuidado de las cosas que tienen valor. Y se lo deja a otro, el dinero. ¿Usted entiende? Siendo mi señor ya viejo. Oiga eso. Y vamos al tema entonces. Aquí viene, dice, Sara dice, después que he envejecido tendré deleite. Aquí vemos que ya Sara se rió dentro de sí cuando escuchó esa promesa, ¿verdad? No podía creer que Dios iba a dar este hijo como resultado de sus relaciones sexuales con su esposo. Así muchas veces nosotros nos ponemos renuentes y muchas veces andamos sobre la duda. Y Dios quiere hacer cosas, porque es que, oiga, la Biblia dice, recuerdes que cuando Jesús le hablaba al pueblo por parábola, le habló a sus discípulos explicándole las parábolas, y los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué a ellos le habla por parábola y a nosotros no? Porque a vosotros, le respondió Jesús, le es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. En el reino de Dios no hay lógica. En el reino de Dios hay misterio y hay cosas grandes. Y las cosas que nosotros tenemos más lejos y más difícil, esas son las que Dios quiere elaborar. Recuérdese cuando María y Marta le gritaron al Señor, Señor, si tú hubiese estado aquí, tu amigo no había muerto, mi hermano no había muerto. ¿Y sabe por qué él no fue? ¿Sabe por qué permitió que se muriera? ¿Por qué? Porque él quería dar a conocer su nombre en esa región y en esa familia. Él quería obrar un milagro grande. ¿Por qué? Porque si iba y se lo sanaba, es posible que siguieran adelante y se le olvidara, pero esperó que se muriera para hacerle el milagro grande. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos, que nada más tenemos que mantenernos siéndole fiel a Él y a Él que haga. Como dice Marco Yaroide, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Ese es su trabajo, creer y aferrarse a la fe, en obediencia a Dios, siéndole fiel a Dios, oiga, hasta la muerte. Gloria a Dios. Entonces dice que ya Abraham, ya a esta mujer se le había habían parado ya las costumbres y ya había entrado, usted sabe, habían entrado en edad. Recuérdense que esta gente, Abraham, recuérdense que murió de 175 años y Sara murió de 127 años. O sea que es que Dios no tiene parámetros. Dios lo que anda buscando es hombres que le crean. ¿Usted me entiende? La gente cree que hay una costumbre, que hay una ley de que la gente tiene que morirse a X cantidad de tiempo y que la gente ya después que entra en X edad y que esto y que lo otro. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Gloria a Jesús. Entonces dice, vemos que ella se rió, Sara, entre sí. Esto era Sara y Abraham. Esto era lo que ellos dos habían anhelado toda su vida. Todo después que Dios lo llamó. Pero entonces se lo encontraban difícil. Confiar en la promesa de Dios para concederle su deseo. Entonces, eso es una lucha que nosotros los seres humanos lo tenemos. Lo tenemos, pero nos tenemos que hacernos los ciegos, hermano. No es fácil. Pero hay que acelerar un poquito más. Gloria a Dios. Entonces dice, del 13 al 15 dice,
Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te reíste. Yo no sé, el Señor le está diciendo, te reíste. Te reíste. ¿Y usted sabe de qué fue que él se rió? Ella se rió de la duda. De la duda, porque ya la lógica le decía, ya una mujer que había pasado la etapa de la menopausa y que había ya pasado todo, su costumbre y todas sus cosas, ella no podía dar a luz. Pero era en lo humano. Era en lo humano. Pero el Dios que tú y yo le servimos no tiene lógica. No trabaja por la lógica. No tiene parámetros. No tiene quien lo gobierna. No tiene quien lo detenga. Porque Él es soberano. Y Él hace y puede hacerlo como quiera que sea. ¿Qué fue lo que Él le dijo? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Claro que no la hay. Dios puede triunfar aún sobre nuestra incredulidad. Aleluya. Dios se da a conocer aún hasta en nuestra incredulidad. Y eso es lo que anda buscando. ¿Qué es lo que usted y yo andamos buscando? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Creer y esperar y serle fiel a Dios. Cogerle asco a este mundo. Oiga, cogerle asco a este mundo. Distribuir el tiempo, las 24 horas que vivimos a día, distribuirla y darle la primicia a Dios, interesarnos en todas las cosas que Él tiene para nosotros, leer la palabra, orar, despegarnos, desconectarnos de este mundo y conectarnos con el reino de los cielos. Eso es lo que Dios está esperando. Y usted verá lo que Dios puede hacer. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no la hay. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces aquí vemos que Abraham ya del 18 del 16 al 19 vemos que Dios dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese la impresión que tiene Dios de Abraham. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Y qué dice el prójimo? Usted sabe que nosotros a veces decimos, a mí no me importa lo que digan. Pues mire que a usted tiene que importarle lo que se diga allá afuera. Sí. Usted ve, es una relación que Dios anda buscando, no es una religión. Gloria a Dios. Y de acuerdo a como nosotros nos relacionamos con Él, pues entonces eso va a hablar Él de nosotros y también nos vamos a ganar las almas para Cristo. Gloria a Dios. Dice que Abraham iba acompañándolo. Recuérdese que estábamos hablando de las costumbres de allá. Como Abraham como anfitrión de la casa era el que tenía que acompañar a los huéspedes y caminar un ratito por el camino, porque eso demuestra una atención y demuestra un agrado, demuestra el placer que sintió el huésped, o sea, el dueño de la casa, por la visita que había recibido, ¿me entiende? Gloria a Jesús. Entonces sigue diciendo que si Dios Dios no podía encubrir a Abraham lo que él iba a hacer, habiendo de ser en Abraham una nación grande y fuerte. Gloria a Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que tratar, mi hermano. Cuando hay una comunicación, una relación con Dios, nosotros no tenemos que vivir asustados, porque va a pasar lo que Dios quiera que pase, pero primero Él nos prepara.
a los que aman a Dios, dice la Biblia, que todo le ayuda para bien. Y Dios nos va preparando en el camino y no nos encubre nada. Por eso que hay mucha gente que dice, pero estos evangélicos no tienen alma. Que pasa esto y que pasa lo otro y que pasa lo otro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos va procesando en el camino. Dios nos va enseñando, Dios nos va revelando las cosas que se van acercando y nos va gradualmente, nos va preparando para lo que sea, ya sea de H o R, pero Dios nos va preparando. ¿Entiendes? A las casas de los hombres fieles de Dios es muy raro que lleguen noticias de sorpresa, ¿me entiendes? Y si llegan es porque Dios tiene un propósito. Gloria a Jesús. Y le dijo, vemos también aquí, bueno, ya estamos terminando, gloria a Dios, pero vemos que también Abraham intercede por Sodoma y se pone a pelear prácticamente con Dios, no a pelear en un pleito de que demandando a Dios. Oiga, de que hay unos donosos cristianos que demandan a Dios y que eso, no, usted tiene que reprender al diablo, ¿entiende? Pedir sabiendo lo que usted quiere, usted me entiende, pero usted no puede darle orden a Dios, olvídese de eso. Olvídese, usted le puede dar orden al diablo, pero a Dios no. Usted no va a manipular a Dios ni por H ni por R. ¿Entiende? Olvídese de esa doctrina, de esos donosos sabios. Entonces, Dios, aquí vemos a Dios intercediendo. La misericordia. El hombre de Dios tiene que tener misericordia, amar a su prójimo. ¿A quién es el prójimo? Todo el que tenga la barriga para adelante, ese es el prójimo suyo. Todo el que usted vio a alguien ahí, ese es su prójimo. Tiene hambre, dele de comer. Porque ese es su prójimo. Usted no tiene que conocerlo. Cualquiera que usted le pase por el lado, que usted lo vea con necesidad, hágale el bien, porque ese es su prójimo. Tenemos que interceder. No podemos agarrar el dedo. No podemos estar señalando. No podemos estar criticando. Tenemos que interceder a Dios, ante Dios por los otros. Tenemos que recordarnos, Abraham tenía que recordarse, ya después que él tiene esa relación con Dios, él tiene que hacer la diferencia y saber cómo él estaba antes. Usted y yo como cristianos hoy día tenemos que tener misericordia de los que no han conocido a Dios. ¿Entiende? Interceder. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí llegamos. Lamentablemente el tiempo se pasó, gloria a Dios. Mañana seguimos igual. Mañana a las 9 de la noche, hora de aquí de Nueva York, y 10 de la noche en hora de República Dominicana y el Caribe. Recuerden, ya estamos llegando a un punto muy interesante. Ya de aquí se pone bueno. Le prometo que ya vamos a hablar, simplemente vamos a leer la palabra, el capítulo hasta que lleguemos hasta el 25, Génesis 25, que ahí es que muere Abraham. Entonces vamos a sacar la conclusión. Gloria a Dios. Ya no vamos a hablar de otras cosas, vamos a leer y lo que Dios nos quiere decir por medio de lo que Él hacía con Abraham. Porque eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Pues eso mismo es lo que quiere hacer con nosotros. Así es que gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerden que esto fue ¿para qué? Para que no te engañen. Gloria a Dios. Dios le bendiga.